Bien, y continuamos después de este hermoso tema de Silvio Rodríguez con NBR en vivo, este programa 14, las 11 en punto en toda la República Argentina y tal como hemos prometido, tenemos del otro lado, como ya lo pueden ver, a Pedro Peretti, chacarero, fundador del Manifiesto Argentino, Movimiento Arraigo, ex director de la Federación Agraria Argentina hasta el año 2014, toda una autoridad en el tema. Pedro, buen día, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buen día, gracias por llamarme. Un abrazo grande a los dos. Buen día, muchas gracias por estar hoy. Pedro, quiero que arranquemos hablando, bueno, sobre lo que para nosotros ha sido uno de los temas de la semana y tiene que ver con, bueno, la jura del nuevo ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y sus declaraciones con respecto al tema hidrovía, a la soberanía argentina sobre sus vías navegables en el río Paraná. Comentame cómo lo viste, si te resultaron poco felices sus expresiones el lunes a la noche. Y son desafortunadas, inoportunas, en fin, me parece que no dio no dio con el tono ni con la talla que necesita un ministro de Transporte para referirse a uno de los temas más importantes que tiene la Argentina en los últimos años. Tono muy displicente, canchero, sobradores, como si estuviera hablando con los amigos en el boliche en General Pinto, más o menos. Lo puse hace 6 meses, gracias presidente, antes nadie. Es toda mentira eso, porque hace muchos años, hace mucha gente que está peleando por el tema en contra de los puertos privados, para que los puertos privados paguen impuestos. Yo le recordaba en un reportaje, en otro reportaje, me acuerdo yo de haber participado de movidas en la década del 90 cuando incendiaron, cuando la Junta Nacional de Grano todavía existía antes que se privatice, y la incendiaron adrede para acelerar el proceso de privatización. Eso fue en el año 89-90. Y después, bueno, claro, la quemaron y la instalación y son las unidad 6, unidad 7, ahora que son instalaciones privadas. Y ya en esa época estaba Carlos del Frade, me acuerdo, por darle un ejemplo de alguien que viene peleando hace 20 años para que los puertos, la hidrovía, para que paguen impuestos, para que se controle el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas, todas las cosas que pasan ahí. Decir eso suena muy injusto. Pino Solana, miren el documental Un viaje a los pueblos fumigados y van a ver que está filmado y está mostrando la hidrovía y diciendo esto es una autopista de barco que se va, qué sé yo, hay Alcir Argumedo que justo ese día o esos días había fallecido, en fin, me parece absolutamente desconsiderado de parte del ministro tener una afirmación de esa naturaleza que no se corresponde con la realidad. Ahora, el argumento que da Guerrero y que dan muchos otros y otras detrás de él tiene que ver con que Argentina no tiene supuestamente la capacidad técnica para encargarse del dragado, del balizamiento. ¿Eso se condice con la realidad? Eso también es mentira. Y eso es bajarle el precio al pueblo argentino. Eso es bajarnos nuestra autoestima. Es subestimarnos como pueblo. ¿A ustedes les parece que un pueblo que tiene un complejo científico técnico, que pone 7 satélites en órbita, un pueblo que tiene 17 astilleros, líder en la industria naval desde hace muchos años, que hizo todas las dragas, la draga Capitán Núñez, que draga el río Paraná, la draga más grande de América Latina, que fue construida íntegramente en los astilleros Alianza. Las dos dragas más grandes que tienen la draga de hidrovía son dragas construidas en la Argentina. No vamos a poder dragar un río, que sacar arena de un lado y ponerla en el otro, que es un tema desde el punto de vista científico relativamente, no para mí, que soy un neófito, pero con la capacidad que tiene la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que acaba de hacer un estudio muy completo sobre el tema. No, esas son todas excusas y claramente podemos hacerlo nosotros. Y eso es la clave del problema. La clave es dónde se hacen las dragas, dónde se hace eso, porque eso significa trabajo. Y a la soberanía hay que llenarla con concepto. La soberanía no es que nos van a venir, plantamos la banderita argentina y decimos somos los dueños de la hidrovía. Y después le damos la draga, las hacen en China, el barco lo hacen en Malasia. No. La soberanía significa el uso, goce y disfrute de los bienes naturales que tienen en el suelo y en el subsuelo,
la República Argentina para todos los habitantes de la República Argentina, no para una minoría minúscula y opulenta, es para todo. O es para todo el invierno o es para toda la cobija, eso es como decía Jaureche. Totalmente, totalmente, sí, trabajo argentino para el desarrollo argentino, ¿no? Algo que se asemeja un poco a lo que escuchamos hace días en Estados Unidos, en este discurso del presidente norteamericano. Pero pienso, Pedro, escuchándote y analizando todo esto que va sucediendo y que vamos escuchando, ¿cómo se inscribe? Ayer iniciaron formalmente las audiencias por el tema del canal Magdalena. ¿Cómo se inscribe esta discusión que es realmente, bueno, muy similar y implica también soberanía sobre nuestras vías navegables? ¿Cómo lo ves? Clave, lo del canal Magdalena es clave. Es la vertebración de la Argentina fluvial con la Argentina atlántica y es un paso extraordinario adelante, en donde ha trabajado mucho el senador Tayana, ha trabajado todo el mundo ahí en la provincia de Buenos Aires, el senador provincial Durañona, el gobernador, o sea, se lo han cargado al hombro ese tema y lo han puesto de nuevo en agenda y de nuevo en el presupuesto, porque lo habían sacado del presupuesto, lo habían sacado de agenda. ¿Está? Y la acción de Tayana, la acción Axel, la acción de Paco y de muchas otras gente, del ingeniero Tetamanti, del teniente Urien, no sé, un montón de gente, puso de vuelta en hacer. No hay soberanía sin Magdalena, porque vos podés tener toda la soberanía del Paraná que quieras, pero si tus barcos tienen que ir a Montevideo y después volver a las aguas argentinas, no hay soberanía posible. Lo del canal Magdalena es vital, es un gran paso adelante de la política argentina en ese sentido y hay que reconocérselo al gobierno. Más allá de que uno, escuchándote, pueda arribar a la respuesta, ¿sos optimista en estos 80 días que quedan de concesión de que se pueda avanzar en esta materia, digamos, en un grupo cercano a la estatización? Yo soy optimista y creo que vamos a tratar de, algunas cosas se van a rever, porque esto además no depende del ministro Guerrera. Yo creo que está en el despacho del presidente, esto y depende de Alberto, y creo que Alberto va a terminar escuchando al pueblo. Hay un giro en el discurso del presidente que es muy, 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 a partir del fallo de ese golpe institucional blando que dio la Corte, veo que hay una reacción del gobierno y creo que esa reacción también puede llegar al tema de la hidrovía, de tratar de darse cuenta de que no se puede pactar con los factores de poder porque te terminan tumbando. Ya que lo conectás, vamos justamente a ese tema. Le contamos también a la audiencia, Pedro es coautor de un libro junto a Rafael Bielsa sobre el lawfare y bueno, tiene muchísimo conocimiento en la materia. Vos hablabas de golpe blando con respecto al fallo de la Corte. ¿Es un nuevo capítulo del lawfare en la Argentina? Sí, digo, no sé si es un nuevo capítulo del golpe del lawfare. Creo que es un capítulo es una nueva variante de golpe de Estado, de utilizar la justicia para cambiar los gobiernos que no te gustan. Después, no sé, no tengo si técnicamente ya habría que entrar a unas consideraciones jurídicas que la verdad que no lo pensé si es un nuevo capítulo. Sí lo que sé, que es un nuevo capítulo de los golpes de Estado en América Latina. Como cambiaron los gobiernos en Perú, digo, bueno, este gobierno no me gusta, le busco la vuelta, lo desestabilizo, lo cambio y eso es así. Pero la verdad que no lo he pensado desde ese lugar y bien podría ser. Te prometo reflexionarlo y en la próxima te doy una respuesta. Dale, 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 buenísimo. No, un poco lo que hablábamos con Elena al principio del programa, cuando analizábamos esta situación, claramente, digamos, esto es una marcada de línea, una marcada de cancha al gobierno, que a raíz de eso, bueno, su respuesta creo que fue la necesaria, se mostraron en unidad junto a la vicepresidenta, al presidente de la Cámara de Diputados, al gobernador, digamos, todos los componentes de la coalición que hoy es el Frente de Todos, en un momento, digamos, bastante álgido, ya comenzando los tiempos electorales decisivos en este 2021.
¿Cómo lo ves vos, Pedro, el rol que está desempeñando más allá de la justicia la oposición con Horacio Rodríguez Larreta como la cara visible hoy? Bueno, yo creo que es una de las peores oposiciones que tuvimos en toda la historia. Hay que bucear muy, muy al fondo de la historia para encontrar una oposición tan desastrosa como esta. Yo creo que se van a equivocar si piensan que la gente le va a convalidar esta actitud casi demencial de propiciar que la gente se contagie, de oponerse a todo, de llamar marcha anticuarentena, de ir a joder a las provincias donde se están manejando las cosas muy bien, como estaba en Formosa, de ir a llevar el virus allá, de no respetar a nadie, de que le importa absolutamente nada el otro, nada. Fíjate la actitud de Macri con un contagio estrecho, se sube arriba de un avión, van, viene, una despreocupación absoluta por el prójimo. Yo creo que eso la gente lo va a sancionar electoralmente, no le va a ir bien. Yo creo que para mí esta situación termina favoreciendo electoralmente al frente de todos. Yo creo que la gente va a valorar lo que se ha hecho para cuidarle la salud, va a valorar la gestión de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la provincia de Buenos Aires va a desnivelar el fiel de la balanza electoral. Creo que lo ha hecho Axel, es muy importante porque realmente ha tenido un compromiso con la salud pública, con cuidar a la gente, que además tener políticas activas para el tema de los comercios, de las pymes, dentro de sus posibilidades, y creo que en ese sentido la gente lo va a valorar muy bien electoralmente. ¿Cómo ves la campaña de vacunación? Por supuesto, en un sentido amplio. ¿Lo ves organizado? ¿Ves a la gente con ganas de inscribirse? Ya, bueno, vimos 3 millones de bonaerenses ayer lo han hecho. Bueno, en la ciudad autónoma también ha aumentado el ritmo a partir de la inclusión del PAMI en este esquema. También será en la provincia de Santa Fe incluido el organismo que conduce Luana Volnovich. Contame cómo lo ves vos. La gente está desesperada por vacunarse. Acá eso de que la gente no se quería vacunar, eso es otro invento de la derecha que tuvo una posición antivacuna. La gente está desesperada por vacunarse. Y los que hablan que no se querían vacunar son los primeros que se van a vacunar. Yo lo veo acá porque yo tenía acá un par de vecinos antivacunas, Máximo Paz, resulta que me enteré que fueron los primeros que cuando salieron fueron desesperados corriendo a vacunarse, ¿viste? O sea que todo cuento eso, digo, la gente tiene sentido común. Mirá, si vos estás en riesgo tu vida, le vas a hacer caso a una delirante como Carrió que te dice que no te vacunes porque el presidente te va a envenenar. Digo, a ver, tampoco los disparates tienen un límite también, ¿no es cierto? La gente no escucha cualquier cosa. Totalmente, totalmente. Y bueno, es un poco lo que hemos hablado y también bajado línea nosotros en estos días. Te pregunto, Pedro, si en este marco, referido a la campaña de vacunación y bueno, a la pandemia en general, ¿ves bien que se hayan postergado, que se avance, mejor dicho, en el proyecto de postergación de las PASO que ayer fue consensuado con la oposición? Fue una decisión inteligente, porque, bueno, podés llevar a la gente a contagiarse. Porque nosotros, la política, me parece una decisión inteligente y muy bien hecha, y un mes más de vacunación nos va a dar la posibilidad, están llegando nuevas vacunas, va a haber muchísima gente inmunizada, nos va a dar más seguridad para ir a votar. Pero yo te digo una cosa, que hay que reflexionar desde el campo nacional y popular lo que significa hacer política en tiempo de pandemia. ¿eh? Porque si ese fallo de la Corte que dio, ese fallo destituyente de la Corte que hablábamos, si hubiera dado que no hubiera pandemia, una plaza de Mayo no, necesitamos 5 plazas de Mayo, porque hubiera sido recontra multitudinaria como lo fue cuando esta misma corte quiso anular quiso poner el 2x1. Acordate lo que pasó. Bueno, esto iba a ser exactamente igual. Entonces hay que tener en cuenta que estamos en tiempo de pandemia, que estamos jugando política en cancha chica, en los sets de televisión, en los medios de comunicación, pero digo, cuando se abra la cosa y la política sea en cancha grande, ahí vamos a discutir de otra manera. Clarísimo, clarísimo, Pedro. Bueno, realmente un gusto escucharte. Elena, sos libre de intervenir y preguntar cuando quieras. Yo pensaba también, digamos, para hablar de un tema que ayer tuvo un nuevo capítulo con respecto al acuerdo de los precios de la carne.
Después, si querés, dejamos para después de la pregunta de Elena el tema de la situación actual, del vínculo entre el gobierno nacional y las entidades agropecuarias. Elena. Sí, yo la verdad estoy preocupada con este tema de la hidrovía porque no se ve en los medios de comunicación, en la mayoría de los medios de comunicación no se habla de este tema. Y me parece que es tan nodal, es tan importante en este momento, no solo como un símbolo de soberanía, sino incluso hasta por un tema de recaudación del Estado, ¿no? ¿Cuánto dinero se está yendo por esa vía cuando es necesario que el Estado tenga dinero para afrontar esta pandemia, para que todos y todas podamos eh, sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Lo escuchábamos ayer al presidente, esta inversión que va a hacer el Estado Nacional invirtiendo en las tarjetas alimentar. ¿Cuánta plata se va por esa hidrovía, no? Bueno, yo creo que es una cifra que no estamos en condiciones de cuantificar. Sea la que sea, es muchísima. Sea la que sea. Hay algunos que dicen que llega hasta 30.000 millones de dólares, cosa que es factible, otros la ponen más abajo, pero sea la cifra que sea, ponerla más baja, y ahí está la plata para tranquilizar la economía, ahí está la plata para tranquilizar la macroeconomía que dice Guzmán, tiene que ir a buscar ahí está. ¿eh? Y eso te evitaría un montón de problemas en el control, empezar las exportaciones, saber lo que se vende, saber lo que se factura. Eso es clave para un Estado. No tenemos ningún tipo de control ni ningún tipo de regulación. En esta, digamos, situación que está el gobierno nacional que trata de no confrontar con los poderes más fuertes, los poderes económicos más fuertes. ¿Usted cree que es viable que se emprenda esta pelea en este momento político? Y no hay otra manera. O peleás o te llevan puesto. O resistís o te llevan puesto. Mirá el tema de los precios. Mirá el tema de lo que pasa. Nunca ganaron tanta plata como ahora y te siguen aumentando todos los días el precio de los alimentos. Y en el 2019 que perdían plata no los aumentaban. O sea, el problema central de la República Argentina es que hay que dar una batalla por algunas cuestiones. El precio de los alimentos es una. Sí. Encontrar una manera inteligente de intervenir y regular su mercado de alimentos. Por el bien de todos, de productores y de consumidores. Y dejar ese nivel en medio. La Argentina no tiene desorden en su cadena agroalimentaria, tiene monopolios, que es una cosa totalmente distinta. Y eso es un tema central, usted tiene que tener otra política distinta. Eso es clave, es clave. Y yo creo que el gobierno no termina de entender ese problema. El gobierno tiene en el fondo la misma teoría que tenía Guillermo Moreno, que había que pactar con la oferta. Y cuando más concentraba mejor porque se arreglaba mejor. Sí. Y eso es absolutamente erróneo, lo ha demostrado la historia. Con los monopolios no se puede pactar, a los monopolios los tenés que combatir porque te llevan puesto. Yo eso se lo escuché a Alberto Fernández en una entrevista, no me acuerdo ya en qué radio, pero que él decía cuando fue el primer acuerdo de precios que se había hecho, que lo que le reclamaban era que con los comercios minoritarios, con los comercios minoristas, incluso con los supermercados chinos, no se había llegado a ese acuerdo, y él decía que era más fácil negociar con los grandes supermercados. Sí, lo que pasa es que los grandes son tan grandes que te terminan imponiendo las condiciones, ellos a vos, no vos a ellos, que al revés. Claro, claro. Y el tema es ¿no? Que imponen el precio, imponen que después los minoristas siguen ese precio que marcan los grandes supermercados, ¿no? Que además, bueno, en muchos casos terminan determinando la oferta, ¿no? Porque hay determinados productos que no los dejan llegar a sus góndolas porque no pactaron con ellos. Entonces, bueno,
es complicado, es complicado. Pero acuerdo con lo que planteaba, que si uno no enfrenta estos poderes fácticos económicos, lo terminan debilitando igualmente, ¿no? Y Porque sí, porque esta amplia avenida, la ancha avenida del medio, nunca condujo a buenos términos, ¿no? no, nunca tuvo puerto final. Es como Claro, decía, para un barco a la deriva ningún viento es favorable. Y no claro. hay un lugar a donde sí que vos querés ir. A ver, porque además nosotros tenemos que tener muy en claro que esto afecta a nuestra gobernabilidad, porque Ujú. nosotros dependemos de los votos. Y para la gente los votos tiene que vivir mejor, no peor. Claro, Los movimientos nacionales y populares nacieron a la política para mejorar la calidad de vida de la gente, no para empeorársela. Para cagarle la vida a la gente ya está la derecha, con eso alcanza. Nosotros tenemos que mejorarle la calidad de vida. sí, lo cierto es que con estos aumentos de precios, los aumentos de combustible, los aumentos de los servicios, la verdad que está complicado. Eh, Esperemos que, bueno, que pueda revertir esta tendencia que hace a, nada, que para el ciudadano común, la ciudadana común, pareciera que somos impotentes frente a estos monopolios, ¿no? Y me parece que si había una marca de origen que tenía el Movimiento Nacional y Popular, era que los enfrentaba, ¿no? De tener que mirar a través de una vidriera qué es lo que hacen ellos para ver nuestra próxima jugada o quedar inmóviles, es complicado. Es complicado. Y acá hay que tener mucho coraje, eso es el coraje que tenía Cristina, esa es la diferencia de Cristina con el resto, ¿no es cierto? Cristina no les tenía miedo, se plantaba y se plantaba, qué sé yo. Pero bueno, Cristina hay una sola. Sí, Pedro, y dale, Elena, dale. no, yo decía que muchos de los que hoy quizás estén marcando algunas de estas políticas estaban durante el gobierno de Cristina, estaban como criticando esta postura de Cristina tan firme, ¿no? Puede resultar complicado estar en el medio, en una gestión que es de unidad con Cristina, ¿no? O con los compañeros y compañeras del mismo espacio político de Cristina. Y además lo que yo creo que hablábamos del lawfare, yo creo que la persecución que sufrieron tipos que fueron colaboradores de Cristina, que enfrentaron, que son Amado Vudú, Milagrosala, el mismo Aníbal Fernández con la operación que le han hecho, eso ha actuado como un disciplinador de muchos funcionarios. Cuando vos querés enfrentar al poder económico, la primera decisión que tenés que tomar antes de enfrentar, tenés que saber que te vas a complejizar tu vida terrenal. Yo no sé, perdón por la autorreferencia, pero yo escribí un artículo en página de hoy o de ayer. Esa es la primera cuestión que tenés que saber. Eso, y ahí hicimos una referencia, podríamos haber seguido, pusimos el ejemplo de Lula, de Perón, de Pablo Iglesias, el anterior Pablo Iglesias, que no era nada, ningún parentesco, se llamaba igual. Eso es lo primero que tenés que saber. Y hay muchos que le pesa, no quieren complejizarse la vida, ni como funcionario, ni su vida terrenal, que te saquen en los medios, que te hagan pasear por Comodoro Pi, que te metan denuncias, que te escrachen a tus chicos. ¿Cuánto escrache sufrió Cristina? ¿Cuánto escrache sufrieron los hijos de los jueces que fallaron en contra de lo que quería el poder dominante, como Ballesteros, Fara, no sé si ustedes se acordarán? Bueno, entonces hay que tener una predisposición muy especial que se arma en un conjunto de cuestiones de que la gente dice, bueno, este movimiento nacional y popular va hasta el fondo, y entonces la gente pone su predisposición natural. Ahora, si ustedes dicen, esto no sé qué va a pasar, si esto me dejan a mitad camino, pegan la vuelta, decimos que vamos a expropiar Vicentini y después pegamos la vuelta, qué sé yo, dicen, no, pará. Escuchame, me voy a jugar y después me dejan colgado en la palmera. Entonces, digo, y esas cuestiones son muy importantes a la hora de tomar una decisión política que le mire a los ojos al poder concentrado, que le mire a los ojos solamente. Ahora, si le va a meter la mano en el bolsillo, tiene que tener el doble de predisposición.
Tremendo. Completamente de acuerdo, Pedro. Realmente, como te dije, un gusto escucharte y un gusto poder hablar de estas cosas que lamentablemente en muchos espacios, en muchos medios de comunicación de los denominados hegemónicos hoy no se oye, no podemos instalar estos debates porque enseguida nos vamos con cosas más digamos, eh, pasajeras, más, digamos, la discusión por quién le dijo qué cosa a otro, porque si Cristina habló o no habló, y eso no solo se hace desde el grupo Clarín, eso también muchas veces lo hacen algunos medios que incluso se dicen progresistas o del campo nacional y popular. Así que, Pedro, te hago la última y te dejamos tranquilo en este largo rato que nos has compartido. Esto que te consultaba hace un rato, ¿cómo ves vos hoy la relación entre el gobierno nacional y las entidades agrarias, entre el denominado campo? Mirá, yo creo que hay que dividir eso, porque no todo el campo es lo mismo. Y acá lo que hay que ponderar es correctamente cuál es la situación de la mesa de enlace. La mesa de enlace hoy no es más una entidad gremial representativa del sector agropecuario, es una colateral política de Cambiemos, que se dedica a la actividad agropecuaria. Entonces, en ese punto de vista, por supuesto, si lo analiza con eso, está todo mal. Hoy el sector agropecuario está pasando uno de los mejores momentos económicos de su historia. De su historia. La han juntado con la pala. ¿Está claro? Entonces, y a pesar de eso, le clavaron 3 paros agropecuarios a este gobierno. A pesar de que todos los números son positivos. Se han vendido un 118% más de sembradoras, se ha vendido un 55% más de tractores, comparado con el 2019 de Mauricio Macri, Claro. que era comilla pro campo. A ver si se entiende. Este año, en plena pandemia, el año 20, se vendieron un 118% más de sembradoras, un 120% más de implementos agrícolas en general, 55% más de cosechadoras. Fíjate vos el nivel de inversión que ha tenido ese campo. Y todas las encuestas dicen que se va a sembrar más, que van a retener más vientre, o sea que hay una perspectiva económica muy buena. Ahora, desde el punto de vista político, están todo el día agitando como que hay inquietud en el campo, como que están desconformes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que están jugando es al golpe de Estado. Están jugando a deslegitimar al gobierno, nada más que eso, desde el primer momento que asumió Alberto Cristina. Pedro, muchas gracias por estos minutos, por tu tiempo tan valioso. Te leemos en página 12. Quienes no lo hayan hecho lo pueden hacer, la pueden encontrar ahora en la edición digital. Y esperamos muy pronto volver a conversar con vos con otro panorama político un poco más prometedor para quienes sostenemos estas posturas. Te mandamos un abrazo enorme. No, gracias por llamarme. Y yo soy muy optimista electoralmente. ¿Eh? Yo creo que le vamos a ganar cómodo a la derecha. ¿Eh? Cómodo. Porque los 4 años de Macri, la gente lo tiene muy fresco. Y estas elecciones son clave las que vienen, porque no son elecciones de medio término comunes, en donde se evalúa la gestión de gobierno. Son elecciones de rumbo, hay que ponerlas en ese contexto. Claro. Y así que la gente no va a volver a votar al neoliberalismo. Yo le agradezco mucho y le deseo lo mejor, salud y cosecha para todos y todas, y gracias por llamarme y estoy a disposición de ellos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un gusto haber conversado con vos. No, el gusto es mío, muy amable. Era Pedro Peretti, lo vimos, lo compartimos, lo escuchamos, chacarero, productor agropecuario, fundador del Manifiesto Argentino, Movimiento Arraigo, lo mencionaba él de pasada a Francisco Paco Urañona, también su compañero, y que ha sido el primer entrevistado de este programa allá por febrero. Fue director titular de la Federación Agraria Argentina, justamente por este tipo de diferencias con la conducción. En el año 2014 dejó ese puesto